Saludos desde la redacción de Euronews. En Europa seguimos a vueltas con AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento apoya su uso, aunque reconociendo el vínculo entre la vacuna y casos raros de trombos. Insta a señalarlos como posibles efectos secundarios y deja en manos de los Estados miembros de la Unión Europea la decisión sobre su administración. Algunos países ya han fijado nuevas franjas de edad para su uso. Pero ¿qué pasa con quienes ya han recibido una primera dosis de la vacuna y no se encuentran en esa franja? También les contamos cómo la pandemia y el Brexit han convertido la jardinería en una actividad de lujo en el Reino Unido. Viajamos a Honduras, donde se ha suspendido el juicio por el caso Berta Cáceres por cuarta vez. Les contamos por qué. En nuestra página de Economía, el Fondo Monetario Internacional propone un impuesto a los más ricos y también acelerar el acceso global a las vacunas para salir del pozo en el que nos ha hundido la pandemia. Y en deportes, tenis, Roland Garros comenzará una semana después de lo previsto, el 30 de mayo. Hoy es jueves 8 de abril. Comenzamos. La Agencia Europea de Medicamentos considera los beneficios de AstraZeneca por encima de los riesgos, a pesar de reconocer la aparición de trombos en algunos vacunados. España vacunará con AstraZeneca solo a personas entre 60 y 65 años, tras el anuncio de la EMA sobre el posible vínculo de la vacuna con los casos de trombos. América Latina sufre un importante aumento de los contagios y muertes por COVID-19. Se implementan más restricciones, excepto en Brasil, que niega confinarse. La presidenta de la Comisión Europea pedirá explicaciones a quien sea apropiado ante el conflicto sobre los sillones con Erdogan. La Junta Militar birmana echa a la calle a su embajador en Londres por haber pedido la liberación de Aung San Suu Kyi. Suspendido en Honduras el juicio contra David Castillo, acusado de organizar el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Los abogados de Castillo recusaron al tribunal por cuarta vez. La Agencia Europea del Medicamento reconoce que hay relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y la aparición de trombos en algunas de las personas vacunadas, principalmente entre mujeres menores de 60 años. El Comité de Seguridad de la EMA considera que los coágulos de sangre inusuales deben incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna y asegura, sin embargo, que los beneficios siguen estando por encima de los riesgos. El Comité de Evaluación de Riesgos ha llegado a la conclusión, tras un profundo análisis, de que los casos notificados de coagulación sanguínea inusual tras la vacunación con AstraZeneca deben incluirse como posibles efectos secundarios de la vacuna. Según las evidencias disponibles, los factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o el historial médico previo a los trastornos de coagulación no se han podido confirmar, ya que dichos casos raros se han observado en todas las edades y en hombres y mujeres, declaró Imer Cook, directora ejecutiva de la EMA. En el Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos asegura que tras administrar 20 millones de dosis se registraron 19 muertes por coagulación de la sangre. El 31 de marzo, tras haber administrado más de 20 millones de dosis, tuvimos 79 informes de casos de trombos. Los 79 casos se dieron después de la primera dosis. De estos 79 casos, desgraciadamente, 19 personas fallecieron. El Reino Unido propone ofrecer una vacuna alternativa a la de AstraZeneca a los menores de 30 años. En España, Sanidad priorizará la vacunación con AstraZeneca al grupo de edad de entre 60 y 65 años. España para en seco la vacunación con AstraZeneca en los menores de 60 años, pero continuará su uso en personas de entre 60 y 65 años, aunque es posible que el rango se extienda. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Sanidad después de que la EMA confirmara un posible vínculo de la vacuna británica con el desarrollo de trombos. El repentino cambio busca evitar este inusual efecto secundario que se ha registrado especialmente en mujeres y jóvenes. La estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Y en relación a la segunda dosis, todavía es una cuestión que está por determinar. La próxima semana esperamos alcanzar el hito de más personas
con pauta completa qué número de personas de casos notificados, contagiados. Hasta esta semana, España administraba la vacuna de AstraZeneca a menores de 65 años, siguiendo las recomendaciones científicas. Con esta y otras vacunas, casi 6,5 millones de personas han recibido al menos una dosis. Pero la polémica que parece perseguir a la vacuna de AstraZeneca ha esparcido el temor en algunos, aunque esto no ha detenido el flujo en los centros de vacunación. Sí, hombre, un poco sí, un poco de respeto como con todas las vacunas. Me acabas de vacunar, que bueno, tenía tantas ganas de vacunarme, más que miedo me da la vacuna, porque todo el mundo habla mal, bueno, todo el mundo no, pero hay una parte de gente que dice que la AstraZeneca, yo pienso que tenemos que poner un poco de nuestra parte todo, pues para acabar con lo que hay. Me da más miedo el coronavirus que ponerme la vacuna. El gran reto de España será terminar de inmunizar a la población. Un poco más de 2,9 millones de personas han recibido las 2 dosis con las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna, mientras que la segunda dosis de AstraZeneca comenzará a inocularse en 15 días, cuando se cumpla la pauta de 10 a 12 semanas recomendada por la farmacéutica. El país pisa el acelerador en vista a la llegada del verano, su temporada económica más importante. En Brasil, los cementerios trabajan las 24 horas al día y el sistema de salud está al borde del colapso. Pero a pesar de que los muertos por COVID aumentan cada día, el presidente Jair Bolsonaro mantiene su promesa de no imponer un confinamiento. Asegura que el daño de la economía sería peor que los efectos del propio virus y se ha dedicado a bloquear a algunas autoridades locales para que no tomen medidas sanitarias. No vai ter lockdown nacional. No habrá un cierre nacional. Algunos se atreven a decir que el ejército debería ayudar a algunos gobernadores en sus medidas restrictivas. Nas suas medidas restritivas. Nuestro ejército brasileño no saldrá a la calle para mantener a la gente dentro de sus casas. Los científicos han detectado 92 variantes del coronavirus en el país, incluida la P1, identificada por primera vez en Brasil y que se cree que es mucho más contagiosa. La semana pasada tuvimos más de 1 millón de casos nuevos en nuestra región y más de 37,000 muertos. De hecho, más de la mitad de todas las muertes mundiales notificadas durante la última semana se produjeron en América. Argentina está experimentando una creciente ola de contagios. El presidente Alberto Fernández ha sido el último dirigente mundial que ha dado positivo de coronavirus a pesar de estar vacunado. Se esperan nuevas restricciones gubernamentales en Argentina, que ha registrado más de 2,5 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. Así que estamos en un momento, en estas próximas 3 semanas, donde el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente para cubrir al porcentaje, a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Y en Chile la situación empeora a pesar de las masivas campañas de vacunación. Los hospitales están ocupados en un 95% debido al aumento de los contagios. Es por ello que el gobierno ha decidido posponer las elecciones constituyentes para mediados de mayo, al igual que las regionales y municipales. A pesar del apremio, los chilenos deberán esperar un poco más por su nueva Carta Magna. A los británicos les encanta la jardinería, pero muchas de estas plantas vienen de países europeos con climas más cálidos. Este romero se cultiva en Italia, viene de nuestros proveedores italianos. Los minoristas de jardinería británicos se enfrentan ahora a una tormenta perfecta hecha de Brexit y pandemia. Compramos muchísimas plantas de Europa, sobre todo de Países Bajos y Bélgica, pero también de Italia y Alemania. El principal impacto ha sido en el proceso de importación de plantas. Los trámites administrativos son una enormidad y eso está causando costes y retrasos en la importación también. La demanda es el doble o el triple ahora debido a los 3 millones de personas más que se han dedicado a la jardinería en el Reino Unido durante el confinamiento. En cambio, la oferta ha disminuido un 50% en el último año.
Este dianthus tiene que cultivarse en el continente europeo porque francamente el clima no es tan bueno en el Reino Unido. Viene de Países Bajos y ahora cuesta un 20% más traerlo, lo que está causando un caos en los centros de jardinería. Y es que cada hierba, cada flor, árbol o arbusto tiene su propio pasaporte europeo. Ese pasaporte ya no es válido en el Reino Unido. Cada planta, antes de cruzar el Canal de la Mancha, tiene que recibir un certificado fitosanitario que tiene que acompañar a la planta en el Reino Unido. Además, ahora tenemos que cubrir un registro de plantas en el que tenemos que notificar a las autoridades de aquí todo lo que traemos antes de que llegue a nuestras costas. Hasta que se perfeccione el proceso de importación de plantas a través de la frontera, los británicos aficionados a la jardinería tendrán que asumir el coste adicional de su amor por las flores. Un impuesto temporal a los ricos y la aceleración del acceso global a las vacunas es lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional en su asamblea de primavera. Asegura que la principal arma que tenemos para revitalizar el crecimiento económico son las vacunas. Escuchamos al director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI. Si el progreso en la vacunación se acelera aún más y llega a todos, los beneficios sanitarios, sociales, económicos y financieros serán enormes. La vacunación puede ser el proyecto público mundial de mayor rendimiento jamás identificado. Esta semana el FMI elevaba las previsiones de crecimiento económico global al 6%, medio punto más que hace 3 meses por el repunte de China y Estados Unidos, aunque también alerta de una recuperación a varias velocidades. Ante esta situación propone un impuesto a las rentas más altas para hacer frente a la pandemia. 2 sillones para 3 presidentes. A la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no le ha sentado nada bien verse relegada a un sofá lateral en su visita oficial a Turquía. Mientras el presidente Erdogan y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se sentaron en sillones iguales. Ella decidió continuar, priorizando la sustancia sobre el protocolo. Sin embargo, permítanme enfatizar que la presidenta espera que la institución a la que representa sea tratada con el protocolo requerido. Y por lo tanto, ha pedido a su equipo que contacte con quien sea apropiado para asegurar que un incidente así no ocurra en el futuro. Varios eurodiputados han protestado en Twitter indignados ante el trato a la primera presidenta de la Comisión Europea, con la etiqueta «Dadle una silla». El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y Michel visitaron Ankara el año pasado y se sentaron en igualdad de condiciones. Y los 2 últimos presidentes de la Unión Europea estaban acostumbrados a ser tratados de forma igualitaria. Pero los expertos en protocolo aseguran que la distribución en Ankara era correcta. El protocolo turco respeta al 100% los estándares de protocolo internacional. Esta es una reunión muy típica para las delegaciones, donde el jefe de la delegación invitada, recibe el mayor rango y se sienta también al lado derecho del anfitrión. El conflicto se produce pocas semanas después de que Turquía se retirara del Convenio de Estambul, un acuerdo internacional para proteger los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género. Israel se paraliza 2 minutos en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Coches detenidos en Tel Aviv, peatones quietos en las calles, actividad en escuelas y empresas parada. El sonido de las sirenas antiaéreas marca el día del recuerdo del Holocausto. Israel honra la memoria de los judíos exterminados por el régimen nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Un elemento muy importante de la educación es construir la responsabilidad basada en el conocimiento que tenemos. Así que venimos aquí y aprendemos sobre la historia para recordar y conmemorar, pero también lo necesitamos para construir un mundo mejor. El mundo libre de antisemitismo, racismo, xenofobia. Porque todas las ideologías que llevaron a Auschwitz hace más de 8 décadas todavía están a nuestro alrededor y depende de nosotros cómo vamos a construir este mundo. El presidente israelí Reuven Rivlin aseguró que es el recuerdo del Holocausto lo que da forma a la identidad de Israel como pueblo.
En una ceremonia en el Parlamento israelí, los diputados leerán los nombres de víctimas del genocidio. Incidentes en un mitin de la extrema derecha en Madrid. Fuerzas antidisturbios cargaron este miércoles por la tarde en el barrio de Vallecas contra manifestantes antifascistas en un mitin del partido Vox. En plena campaña electoral para las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid, convocaron un mitin con el lema «Sin miedo a nada ni a nadie». Los enfrentamientos se desencadenaron cuando el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, se enfrentó a un grupo de manifestantes que le abuchearon, lanzaron algunos objetos y corearon consignas contra la derecha. La policía cargó contra centenares de personas que se congregaron gritando lemas contra el fascismo. Unas 35 personas, entre ellas 20 policías, resultaron con heridas leves. Vallecas es uno de los barrios de menor renta de la capital española, donde los votos son mayoritaria y tradicionalmente para partidos de izquierda. El embajador de Birmania en el Reino Unido ha pasado la noche en su coche, tras serle negada la entrada por el agregado militar de la legación diplomática. La Junta birmana ha destituido sin previo aviso a Kyaw Soar Min por haber pedido la liberación de la Premio Nobel de la Paz y líder de facto del gobierno depuesto Aung San Suu Kyi. Mientras tanto, en Birmania continúan las protestas contra el golpe militar del pasado 1 de febrero. En Rangún, varios manifestantes han quemado una bandera china para denunciar el supuesto apoyo del gigante asiático al ejército. Se quejan de que Pekín respalda política y económicamente a la Junta birmana y utiliza su derecho de veto para impedir, junto a Rusia, que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas contra los responsables de la represión, que ya ha dejado más de 500 muertos, entre ellos decenas de niños. También continúan las detenciones de activistas, manifestantes y figuras públicas que han mostrado su rechazo al golpe. El denominado Gobierno Civil Birmano ha recopilado 180.000 pruebas de abusos de la Junta Militar. En su informe no se incluyen las al menos 15 muertes de manifestantes registradas el miércoles. Suspendido en Honduras el juicio contra David Castillo, acusado de organizar el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Los abogados de Castillo recusaron al tribunal. Es la cuarta vez que la defensa del empresario impugna a la sala y consigue la suspensión de la vista oral. El Tribunal de Apelaciones resolverá la iniciativa de la defensa. En principio, la recusación será resuelta esta misma semana. El juicio podrá reanudarse a continuación. Berta Zúñiga, una de las hijas del ambientalista, aseguró que lo único que busca la defensa del imputado es obstaculizar el acceso a la justicia. La Fiscalía de Tegucigalpa sostiene que Castillo pagó a los sicarios que asesinaron a Cáceres y les dio apoyo logístico en 2016. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerla. Estaba amenazada por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que impulsaba la empresa del ahora procesado David Castillo en territorio de la etnia lenca. Ciudad imperial de épocas pasadas y ciudad de los imperios económicos actuales. Pekín ha superado a Nueva York como la urbe con más vecinos milmillonarios del mundo. Según la revista Forbes, la capital china sumó 33 de estas grandes fortunas el año pasado y cuenta ya con un centenar, 5 más que la ciudad de los rascacielos. El fundador de TikTok, Zhang Yiming, es el rico entre los ricos tras duplicar su fortuna hasta los 35.600 millones de dólares. En Nueva York, la mayor fortuna sigue en manos de su exalcalde y magnate de los medios de comunicación, Michael Bloomberg, que roza los 60.000 millones de dólares. El tercer lugar en este ranking de ciudades con residentes súper ricos se encuentra Moscú, aunque solo cuenta, entre comillas, con 66 residentes con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Los fanáticos de Rafael Nadal tendrán que esperar un poco más para ver a la estrella del tenis en la cancha del Roland Garros. El torneo parisino ha decidido aplazar una semana su fecha de inicio. Ahora se celebrará del 30 de mayo al 13 de junio. Este aplazamiento se debe a las últimas restricciones adoptadas en Francia para frenar la tercera ola de la pandemia.
Los organizadores del torneo aprovechan este tiempo extra para afinar los últimos detalles. Además, esperan que la campaña de vacunación permita aumentar la presencia del público. Sin embargo, a estas alturas ya se ha descartado un aforo del 100%. El año pasado, el Roland Garros comenzó excepcionalmente en septiembre con 11.500 espectadores por día, pero el aforo se redujo a 5.000 y luego a 1.000 espectadores por día debido a la COVID-19. Por su parte, el campeonato de Wimbledon, cancelado el año pasado, tiene previsto comenzar a finales de junio. Hasta aquí Euronews hoy. Gracias por estar con nosotros. Para terminar, les presentamos a Alpha Dog, una mascota nacida en China, obediente, capaz de jugar al fútbol y a la que los niños adoran. Volvemos mañana. Hasta entonces, cuídense mucho. What's all the fuck?